áreas visuales primarias, donde están las redes neurales simples, podríamos decir, sino que también existen áreas sensitivas visuales secundarias, donde están las redes neurales complejas, y luego tenemos el área sensitiva visual terciaria, donde están las redes neurales hipercomplejas. Recuerden que las redes neurales hipercomplejas, que sería el área pues 19, está en contacto con diversos tipos de redes neurales que están en toda la corteza cerebral. Por ejemplo, cuando vemos una forma, un color, por ejemplo, que estamos viendo ahí a la izquierda, no es que solamente estamos viendo forma y color, sino que nos está dando, ¿no? Vamos a tener el recuerdo de repente de algo de color, que es una circunferencia, ¿no? Un círculo, perdón, de color rojo, y nos puede estar relacionando con otras cosas que hemos visto en el pasado. O sea, no es simplemente un acto de percepción de formas y colores, sino esto se va a vincular con una serie de recuerdos, ¿no? Y esos recuerdos no va a estar justamente en el lóbulo occipital, ¿no? Sino estará ubicada en el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, etc. Esa es la función que tienen las redes neurales hipercomplejas, contactarse con otras redes neurales de otras partes de la corteza cerebral. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el ojo. Es un órgano sensorial que funciona, han hecho una símil con una cámara, ¿no? Y tiene la propiedad de enfocar la luz, esa radiación, ¿no?, electromagnética, ¿no?, utilizando un lente graduado, ¿no? En este caso viene a ser cristalino. El cristalino, ustedes saben de que está, ¿no?, divide la cámara anterior de la cámara posterior, ¿no? Y tiene la peculiaridad de que puede ensancharse como también puede achatarse, y de acuerdo a ese ensanchamiento, achatamiento, puede hacer de que podamos mejorar nuestra agudeza visual, ¿no?, a través de un orificio, ¿no?, que viene a ser la pupila. La pupila, ustedes saben de que es un orificio que está en el iris, ¿no?, y cuyo diámetro puede ser controlado, ¿no?, para regular justamente el ingreso de la luz. Entonces la visión es un proceso mediante el cual la luz reflejada en los objetos de nuestro entorno es transducida en una imagen neuropsíquica. La imagen neuropsíquica está en relación a la forma, el color, los recuerdos, todo lo que te hace pensar más allá de las características físicas de ese objeto. Por ejemplo, si ustedes ven esto, ya ustedes lo han visto, ¿no? ¿Cuál es su utilidad? Un puntero, ¿no es cierto? ¿No? Con las características, ya saben que es un objeto, ¿no?, alargado, que no tiene, o sea, bordes romos, etc. Entonces, pero ya ustedes lo están vinculando con otras áreas corticales. O sea, no es simplemente ver, sino que uno tiene que relacionarlo con otros objetos de los cuales tenemos experiencia. Ahora, ¿por qué se llama transducción? ¿Por qué? Porque esta luz es un tipo de energía. ¿Qué tipo de energía es? Electromagnética, de un espectro, ¿no es cierto? Entonces, esa luz no va a llegar al cerebro, ¿no es cierto?, de frente, o llega al cerebro. No llega. Tiene que llegar en forma de ¿qué? De impulso nervioso. Por eso era grave esa idea de que las neuronas se comunican a través de impulsos nerviosos y neurotransmisores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estructuras que cambia esa energía electromagnética e impulsos nerviosos? Los receptores sensoriales de visión, que son los conocidos. Y así vamos a ver en todos los receptores sensoriales y sensitivos, que son transductores, porque convierte un tipo de energía en impulso nervioso. Y ese impulso nervioso viaja al sistema nervioso central para nosotros ya percibir, ¿no? ¿Ya? Entonces es muy importante, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el desarrollo, ¿no?, digamos, de nuestro cuerpo, el desarrollo ontológico. Aquí vemos en cuanto a la función, a la actividad de lo que se refiere a la parte sensorial, ¿no?, visual, ¿no? Es a partir de los 0, ¿no?, del momento que nosotros nacemos, ¿no?, y se va produciendo pues únicamente la percepción de los colores y las formas. Al inicio pensamos de que el recién nacido solamente ve sombras, pero a medida que va pasando los días ya va viendo
formas y colores, ¿no? Pero que no lo va a interpretar todavía. Eso se va a desarrollar posteriormente porque el globo ocular, recuerden ustedes que no se desarrolla hasta que aproximadamente, hasta que termina su desarrollo, 18 o 20 años. Es por eso que nadie se va a atrever, por ejemplo, alguien que tenga miopía, nadie se va a atrever, ningún oftalmólogo, a hacer una cirugía sin láser, sacaría la córnea antes de los 18 años, porque sigue todavía, ¿no?, su desarrollo del globo ocular. Entonces, si te operan a los 16 años, porque no quieres usar lentes, porque estás en la secundaria, estás en plena adolescencia, te operan, lamentablemente después de los 20 años posiblemente van a tener que operarte nuevamente. Pero ningún oftalmólogo te va a operar antes de los 18, antes de los 20 años, ¿no?, hasta que termine el desarrollo, ¿no?, anatómico, ¿no?, estructural y funcional del globo ocular. Bueno, ya ustedes conocen por anatomía, ¿no?, dónde está ubicado, ¿no?, el globo ocular, ¿no? Tiene una serie de músculos también, ¿no?, que tiene que estar perfectamente coordinado, ¿no? Tiene sus estructuras, por ejemplo, para humedecer el globo ocular, ¿no?, especialmente las glándulas lacrimales, ¿no? Y para eso es necesario el parpadeo. Y ustedes se han dado cuenta cuando están con el aparatito ahí, la laptop, ¿no?, con el celular, parpadean en la misma frecuencia que cuando no están frente a esa pantalla o frente al televisor, ¿no? Disminuimos el número de parpadeos. Y por lo tanto, si ustedes están pues ahí frente a una pantalla 1 hora, 2 horas, al final van a sentir como una tierrita, un cuerpo extraño en el ojo. Van al oftalmólogo y lo que le van a decir, ya ese es ojo seco. Te van a recetar tus gotas. ¿Cuánto cuestan las gotas oftalmológicas? 80, 90 soles, ¿no? Claro, si es genérico te cuesta 5 soles. No, ahí está, 95. Pero no te preguntan cuántas horas pasas frente a una pantalla. Los especialistas muchas veces no preguntamos más allá, ¿no?, que no vamos más del síntoma. Si tienes un síntoma, te hacen tu examen a través de su cámara de hendidura, ¿no?, y le dicen ojo seco. Y ahí de frente te clavan tu gotitas. Cuando es motivo justamente de esas pantallas, ¿no?, por el cual nosotros no parpadeamos con esa frecuencia, ¿no? Por eso es importante el parpadeo. Por eso nosotros, desde el punto de vista de salud ocupacional, decimos cada 20 minutos uno que está trabajando frente a una pantalla tiene que mirar a otro lado para que pueda parpadear, ¿no?, con la frecuencia adecuada y humedecer todas las estructuras de la parte anterior del ojo. Ya conocen también el conducto lacrimomuco-nasal, ¿no? Por eso las gotitas que se colocan al ojo muchas veces ya se le va hasta la parte gustativa, ¿no?, justamente por ese motivo. Bueno, entonces el ojo presenta dos compartimientos, ¿no? Un compartimento que está separado por el cristalino, ¿no?, que ya les mencioné que es un lente bicóncavo, ¿no?, y que puede alterar sus diámetros antero-posterior, ¿no?, para nosotros mejor ver, agudizar mejor la visión, ¿no? Entonces el compartimiento por delante cristalino es el compartimento del humor acuoso, ¿no?, que es una sustancia hiperproteica, ¿no?, que es similar al plástico. Y el compartimento posterior sería el humor vítreo, ¿no?, que es una sustancia gelatinosa pero también transparente, ¿no? Ya sabemos que el compartimento del humor acuoso es un líquido que continuamente se está cambiando. A ver, por anatomía, por donde se intercambia o se recambia el humor acuoso, conducto de Schnell. Y es ahí donde hacen la cirugía. Cuando alguien tiene glaucoma, sobre todo de ángulo cerrado, ¿no?, le hacen pues la cirugía para ampliar el conducto de Schnell. Efectivamente. Y la parte cristalina es un disco transparente, ¿no?, que va a enfocar la luz, ¿no?, y está suspendido por ligamentos, denominado célula ciliar, así se le llama. Y la esclerótica, ¿no?, que es la parte más dura del globo ocular, ¿no?, porque está conformado por fibras de colágeno, ¿no?, conforman la parte externa del globo ocular, ¿no?, tejido conectivo. Ahí está el cristalino, este es, ¿no?, y justamente el cristalino es el que permite que nosotros enfoquemos adecuadamente, ¿no?, los objetos, ¿no?, sobre todo para que el punto de convergencia de los rayos luminosos, ¿no?, perfectamente se incida en la retina, en la superficie de la retina.
Por lo tanto, este cristalino, su diámetro antero-posterior se hará mayor o menor cuando vemos objetos lejanos. ¿Qué dice? ¿Amplía o disminuye su diámetro antero-posterior? Disminuye. ¿Sí? ¿No? En cambio, si hay objetos cercanos, el cristalino tiene que aumentar su diámetro antero-posterior. Es como una lupa, ¿no? Una lupa, mientras más poderoso quiere para ver mejor, ¿no? Tiene que ser más gordita, ¿no? De mayor diámetro y cóncava. Entonces, es así, ¿no? Y justamente es el cristalino que deja de tener esa flexibilidad a partir de los 40 años. O sea, tú puedes tener tu vista de águila, ¿no? Ves bien de lejos, de cerca, hasta los 40. Después de los 40 ya comienzan los problemas de la visión, sobre todo de ver de cerca, ¿no? Entonces, si tenemos lo que se llama presbicia, ¿qué ha sucedido? El cristalino se altera para aumentar su diámetro antero-posterior o para disminuir. ¿Cuál es la alteración? ¿Para aumentar o disminuir? Para aumentar, efectivamente. Así es. ¿Y cómo se mide la presbicia? ¿En números positivos o negativos? ¿Qué dice? ¿Positivo o negativo? Eso tienen que ver. Van a ver de repente algunas recetas, ¿no? Los oftalmólogos. Positivos. Y los miopes, los que no ven bien de lejos, negativo. Claro. Es por eso, cuando, por ejemplo, yo soy miope, ¿no? Y tengo, por decir, 4 de miopía, menos 4 de miopía. A partir de los 40, si tengo más 1, suma algebraica. O sea, va disminuyendo lógicamente, o sea, mejor dicho, veo bien. Yo veo mejor, por ejemplo, sin lentes, de cerca, justamente por la suma algebraica, ¿no? Como quien dice, una compensación, ¿no? Los que están quemados son los que son enfermeros. Y aumentar más, ¿no? Salvo que se hagan su cirugía. Así es. Entonces, ahí ven ustedes un corte, una sección, ¿no? Sagital, en el cual ven objetos, o mejor dicho, estructuras que son totalmente transparentes, ¿no? Como la córnea, el humor acuoso, la pupila, el cristalino, el humor vítreo, y justo al fondo está la retina, que es el órgano sensorial de la visión, la retina. Y aquí tienen ustedes el nervio óptico. Sigamos. Entonces, ahí está justamente el cristalino. Miren, aquí hay unos elementos, ¿no? Que justamente son como ligamentos que van a sostener al cristalino y va a permitir que el cristalino disminuya. Cuando se alarga, disminuye su diámetro antero-posterior, y cuando se relaja, aumenta su diámetro antero-posterior, ¿no? También hay unas estructuras, ¿no? Que vienen a ser el cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar también segrega, sintetiza, libera el humor acuoso, ¿no? Luego por delante tenemos al músculo del iris, es el que da el color a los ojos, ¿no? Aquí está el conducto de Schlemm, ¿no? Ustedes perfectamente lo conocen. ¿En qué estructura lo encuentran? ¿En qué ángulo? Ahí está, se lo estoy diciendo. ¿En qué ángulo se encuentra el conducto de Schlemm? Irido corneal. ¿En este ángulo? Córneo, iridiano o iridio corneal. Ahí está el conducto de Schlemm. Bueno, entonces la luz ingresa a través de la córnea, que es, ya sabemos, un disco transparente, debe tener una determinada curvatura, porque cuando se altera la curvatura, ¿cómo se llama ese trastorno de refracción? Astigmatismo. Así es. Disco transparente, después de cruzar el humor acuoso, la luz pasa a través del orificio de la pupila y el cristalino, que presenta dos superficies convexas. La córnea cristalino desvía la luz de tal manera que su foco se sitúe sobre la retina. Específicamente la retina tiene que ser, porque si es antes de la retina, el foco, o sea, la incidencia de esos rayos luminosos, antes la persona va a tener problemas, ¿no? Para ver. Eso sobre todo se da en ojos que son de mayor diámetro, y eso es la miopía. En cambio, cuando la convergencia se da por detrás de la retina, tampoco puede ver la persona, y eso se da cuando son ojos de menor diámetro, que se llama la presbicia.
Bueno, y ahí está la retina, son 10 capas, ¿no? Aquí están los receptores, conos y bastones. Luego tenemos la capa de las células estrelladas, bipolares, las células ganglionares. Estas células ganglionares, sus axones son los que van a formar el nervio óptico de las células ganglionares, ¿no? Pero hay todo un procesamiento acá de las señales, todo un procesamiento, ¿no? Cuando es estimulado estos fotorreceptores, ¿no? Aproximadamente son, como les digo, 10 capas aproximadamente. Ahora, ¿cómo va el sentido de la radiación electromagnética, la luz? ¿Incide para acá o por acá? De arriba hacia abajo, de acuerdo a la figura, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Claro, de abajo hacia arriba, tiene que pasar todas las 9 capas, efectivamente. Por lo tanto, esta zona también tiene que ser transparente, efectivamente. Entonces la retina, ¿no? Es la membrana sensorial donde se encuentran los fotorreceptores, ¿no? Conos y bastones. El disco óptico o papila es el lugar donde las neuronas, ¿no? de la vía visual forman el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Es la única zona de la retina que es zona ciega, porque no hay conos y bastones en la papila óptica, ¿no? Pero sí acá se irradian arterias y venas. Esto es importante que ustedes reconozcan, sobre todo, cómo hacer un examen oftalmológico, así, de la retina. Ustedes ya, yo, a la edad de ustedes, a la edad y justo, ya tenían mi, ¿cómo se llama esto? Para ver la retina, es toda una técnica, pero si ustedes dominan la técnica, en menos de un minuto ustedes pueden ver el reborde de la papila. Porque si el reborde de la papila no está bien definido, eso es reflejo de que hay un edema cerebral, ¿verdad? Y ustedes van a encontrar edema cerebral, ¿no? O sea, no se guíen solamente por la sintomatología, sino también tienen que corroborarlo con los signos. Y los signos justamente es el borramiento de la papila. Y lo tiene que hacer con esto. No hay forma. Eso es una técnica, pero mientras ustedes lo hagan desde ahora, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Están mirando de frente, por ejemplo, ¿no? Con el paciente acá, ¿no? Su ojo izquierdo, su ojo derecho, con mi ojo derecho, ¿sí? Se prende esto, y la persona que me está mirando así directamente tiene que mirar para este lado, mientras yo voy por el costado. Y voy viendo, ¿no? Justamente para no estimular directamente a la pupila y para que no se contraiga. Y de ahí puedo ver fácilmente. Es muy sencillo. Yo no sé por qué los chicos actualmente le tienen miedo al oftalmoscopio. Ya ustedes tienen que aprender a manejarlo ya, pero tienen que tener los más cómodos, que son estos. Yo no venden, pero estos los 10 de plástico. Ahí tiene su luz. A ver, permíteme. Uy. Aquí tiene una serie, es una luz que tiene, ¿ven? Y aquí tiene una serie de lentes. Y el cual ustedes pueden ver, son como lunas de aumento. Una demostración. Aquí lo hacemos. A mí. Pero no lo voy a, no vamos a poder ver. ¿No voy a ver? Salvo que tenga algún dispositivo que pueda amplificarlo, ¿no? A ver, voy a idearme, a ver si puedo hacerlo en, repite, la próxima clase. Voy a ver, ¿ya? Sí. Está bien, ¿no? Es importante, como le digo, que un niño puede tener, por ejemplo, hasta un niño, cualquier edad puede tener edema cerebral. Y recuerden ustedes que el nervio óptico es una proyección del sistema nervioso. Entonces, sí, yo les recomiendo que ya vayan adquiriendo sus materiales. Por ejemplo, el estetoscopio. Para mí particularmente tiene que ser personal. Porque recuerden que ustedes que tenemos floras bacterianas, ¿no? No solamente el intestino, sino también a nivel perianal, vaginal, bucal y también auditivo. Son flora bacteriana. Entonces, compartir un estetoscopio con otra persona, ¿qué puede pasar? Infección. Vas a claro, puedes recombinar una serie de bacterias, ¿no? Compartir bacterias.
Lo que sí se puede utilizar son suspensiones, porque el estetoscopio sí tiene que ser algo personal. Y un estetoscopio que debe toda la vida. Claro. Miren, ahí sí tiene que ser. Ahí es fundamental. Entonces, a ver, ¿quiénes utilizan los audífonos? ¿Audífonos quiénes utilizan? Ah, ¿de qué? ¿De audio? Ah, de música. Ya, yo pienso hacer un estudio sobre todo de la sordera de los chicos que utilizan audífonos. No, de verdad. ¿Sí? Es que el problema es que justamente cuando hablemos de todo esto de los órganos sensoriales tiene una capacidad de adaptación, ¿no? Y eso se evidencia mucho más en los párpados. Cuando ustedes huelen un perfume, se echan, huele un montón. A las 2 horas ya no lo sienten, otra persona sí lo siente. Entonces se adapta también, ¿no?, la parte auditiva. Entonces vas incrementando más y más, y cuando tú estás ya por encima de 80 decibelios, ya estás alterando, matando tus células ciliares. Y nosotros necesitamos el oído, ¿no?, para poder diferenciar los diferentes tonos, tanto a nivel cardíaco como a nivel pulmonar. Es fundamental. Cuiden sus oídos, cuiden. Y sobre todo ahora que pasan pues con las motos, ¿cómo se llama ahora? Que hacen sonar estos señores que son medio complejados. Ya no le ponen amortiguador, sino le ponen un sistema para amplificar. ¿Cómo está? No recuerdo. ¿Explicaron eso? Pero pasan pues con un sonido ensordecedor, ¿no? Y eso nos altera a todos nosotros. Esos son, como quien dice, golpes que se está dando en las células ciliares. Lo vamos a ver hoy día también, ¿no? No sé, tenemos que hacer algo al respecto, ¿eh? Realmente, porque hay mucha contaminación acústica de los carros cuando pasan y te ponen el claxon en la oreja. Terrible es eso, te altera emocionalmente, está comprobado que aumenta la presión, aumenta la glucosa, te altera tu estado emocional, etc. Pero nadie se manifiesta. Los policías están ahí de adorno, porque hay reglamento que dice que no puedes usar el claxon. Pero ahí el policía está pues de adorno, parte de la flora y fauna, ¿no?, de nuestra ciudad. Que es lamentable, eso es muy lamentable. Porque si realmente todos hiciéramos lo que realmente hemos estudiado, la cosa sería diferente. Pero ahora la policía está de adorno nada más. Salvo que alguien confíe en el policía, ¿no? Yo no confío. Bueno, pero ese es el problema ya de la política, ¿no? Qué pena. Bueno, la cosa es que en el disco óptico se puede ver una serie de arterias y venas, ¿no?, que van a irrigar toda la membrana de la retina. Y en la parte externa, o sea, si usted ve la papila, en su parte externa hay una depresión. Y eso se ve también con su oftalmoscopio. Y se ve bien bonito porque se ve que hay una depresión ligera, pero esa es la fovea. Y la fovea justamente está rodeada de una zona más oscura que se llama la mácula. Y la fovea tiene mayor concentración de conos, ¿no? Y esos conos, ¿no?, son los que nos va a permitir, cuando nosotros fijamos, por ejemplo, fijen en este punto rojo, todos. Entonces, con los dos ojos estamos mirando ese punto, ¿no?, estamos ajustando nuestra agudeza visual, y eso se lo debemos a las dos fobias, que están coordinando entre las dos para poder ver y para poder agudizar nuestra visión, ¿no? Entonces, por eso la fobia, ¿no?, es una depresión en la retina, que se encuentra fuera de la papila, rodeándola se encuentra la mancha oscura, llamada mácula, ¿no? Ambas son regiones de la retina con visión más aguda, ¿no? Justamente la persona, ahí está, miren, ahí está la papila, ¿no?, ahí está la mácula, y aquí estaría la fobia, una depresión. A ver, esta retina del ojo izquierdo al ojo derecho sería. ¿Qué dice? Ojo izquierdo, ojo derecho. A ver, levante la mano lo que dice ojo derecho. Claro, izquierdo es. Así es. Es el ojo izquierdo. Así es. ¿Cómo se puede definir? Esta es la parte externa. Aquí está la mácula. Recuerden que está en la parte externa de la papila. Esta es la papila. Y vean ustedes el borde, ¿no? Y esta zona es ciega. Aquí no hay receptores. Lo que sí está en rojo o rosado, ¿no?, aquí sí todo esto es receptores.
Por eso esta es la retina del ojo izquierdo. Si hacemos sobre todo esta examen con los oftalmoscopios, ¿no? Y ahí están arterias y venas, ¿no? Es importante porque los vasos sanguíneos que están acá, eso también te está reflejando cómo está tu vaso sanguíneo a nivel general. Por eso las personas con hipertensión arterial van a encontrar acá que están totalmente alteradas con vasos sanguíneos. La diabetes también. También que con el oftalmoscopio puede hacer mucho diagnóstico. Pero es cuestión que lo vean. No es cuestión que se los diga. ¿No? ¿Ya? Si ustedes tienen su oftalmoscopio, ¿no? Podemos hacer para que ustedes vean, adelantarse a la semiología. Bueno, ahí está la papila, ahí está la mácula y en el centro está la fovea. ¿Ya? Recuerden entonces, la papila óptica es una zona ciega porque no hay receptores. ¿No? Ahora, en cuanto a las vías neuronales, ¿no? Tendríamos aquí el nervio óptico, ¿no? Justamente se cruza en una zona que se llama quiasma óptico. ¿No? Pero el quiasma óptico se cruzan todas las fibras. No, ¿Qué fibras se cruzan? nasales. Las fibras, ¿no? De la retina nasal. Y de ahí siguen las cintillas ópticas o tracto óptico. ¿Y hacia dónde va? Hacia el cuerpo geniculado lateral, que es el tálamo, y de ahí se proyectan hacia el lóbulo occipital. Muy importante. Ahí está nuevamente un corte, ¿no? Se puede decir sagital, ¿no? Está el nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral del tálamo. ¿Cómo se llaman estos? Tálamo corticales. ¿Qué otro epónimo tiene esto? ¿Qué otro nombre? Ventro posterior lateral. Bueno, eso lo va a encontrar, bueno, ahora ya no utilizan el libro del Testila también. Esto se llama radiaciones ópticas de catriolet. No, pero esto Testila Terrier son autores franceses. Es un libro, una anatomía que prácticamente no ha variado mucho, ¿no? Y de ahí han sacado el nuevo. ¿Radiaciones ópticas de qué era? De Gatriolet. Gatriolet, así se llama. Son radiaciones ópticas de Gatriolet. Bueno, el ojo humano funciona en un rango lumínico que puede variar entre 100.000 veces de intensidad debido a los fotorreceptores. La luz es modificada de formas, ¿no? La luz que alcanza los fotorreceptores es modulada por los cambios en el tamaño de la pupila, efectivamente, ¿no? Mayor o menor intensidad, ¿no? Y la luz es enfocada por cambios en la forma del cristalino, ¿no? Y recuerden, el cristalino lo que hace es enfocar la luz, mientras que la pupila lo que hace es, ¿no? Cambios en tamaño, la luz, la intensidad, básicamente, ¿no? Está, por ejemplo, el reflejo pupilar, ¿no? Esto, cuando ustedes iluminan netamente a la pupila, o sea, directamente se va a contraer, reflejo fotomotor. ¿Y la otra pupila se contrae o no se contrae? Un poquito. ¿Cómo se llama ese reflejo? Ya El que directamente ustedes iluminan la pupila, reflejo fotomotor. Pero el otro también se contrae un poquito. ¿Cómo se llama ese reflejo? Consensual. Consensual. Entonces, ante la luz solar, la pupila puede cerrarse hasta un diámetro de 1.5 milímetros, ¿no? Y en la oscuridad se dilata hasta los 8 milímetros. También siempre es bueno tener pues su centímetro para poder ver, porque ustedes saben que siempre hay que analizar, podríamos dividir en dos partes, como les dije, los reflejos, siempre analicen por el otro lado también. Si analizan el reflejo rotuliano del lado izquierdo, también analice el lado derecho, que tiene que ser simétrico, igual con respecto a la pupila, porque a veces hay reacciones que no son similares. Y eso lo podemos notar cuando hagamos el reflejo fotomotor, ¿no? En ambos lados. Tenemos que tener esa capacidad de calcular, porque muchos tumores, ¿no? que pueden darse en el recorrido del nervio, podrían ser tan pequeños que solamente estén comprimiendo el nervio, ¿no? que vincula, ¿no? con la otra pupila, o también con la misma pupila, ¿no? del otro ojo, ¿no?
Por eso ustedes tienen que calcular esas respuestas pupilares en ambos ojos, ¿no? Entonces, la evaluación se transmite esto al tálamo, de ahí al mesencéfalo, el núcleo de Edwinger-Westphal. Esto es importante, es un núcleo mesencefálico, porque de ahí están las neuronas eferentes parasimpáticas, ¿no? A través del tercer par craneal que contrae los músculos circulares del iris, ¿no? Para que justamente se produzca la contracción o disminución del diámetro de la pupila. Ya saben, el reflejo consensual es cuando ven el otro lado, ¿no? El otro ojo, que se va a contraer también, pero en menor intensidad, ¿no? Las pupilas crean la profundidad de campo, ¿no? Esto también es importante, porque nosotros no solamente vemos altura y ancho, sino que tenemos una visión tridimensional, que es de profundidad. No sé, los que tienen un televisor de 80 pulgadas, cuando tiran al arco, parece que va a entrar, ¿no? Va a meter gol. Pero no es gol. Porque como estamos viendo en una pantalla, ¿no? 2 dimensiones nada más, ¿no? Tira, ¿no? El futbolista aquí parece que va a entrar, pero no entra. Salvo que estuviésemos en el estadio, ahí sí tira y ya sabemos si va a entrar o no va a entrar, por la visión de profundidad, tercera dimensión, ¿no? Y hasta el momento no hay televisor que te dé, hay algo, trazas, ¿no? De tercera dimensión, pero todavía no han hecho ese televisor que sea de tercera dimensión que lo pueda ver. Inclusive, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir al cine para ver en 3D. ¿Han ido o no? Sí. Algo también se parece, pero no está, ¿no? Totalmente desarrollado, ¿no? Bueno, entonces es importante la pupila, lo que le estoy mencionando, y sobre todo la posición que tienen los globos oculares para tener esa visión de tercera dimensión, ¿no? Y ahí están las partes, ¿no? Si nosotros hacemos digamos en resumen, ¿no? Todo lo que nosotros veamos por el ojo, a ver, que sea el ojo derecho, ¿qué hemisferio lo va a percibir? Izquierdo. El izquierdo, ¿no? Y haciendo que las fibras, ¿no? Retinales de la parte temporal y nasal, ya saben que las nasales se cruzan en el quiasma óptico, ¿no? Y las otras sí. Pero aquí era esto, ¿no? Parte del núcleo de Edwinger-Westphal, ¿no? A través del estímulo, por ejemplo, que hagamos en el ojo derecho, ¿no? De luz, va a recorrer las vías, ¿no? Y a través del núcleo de Edwinger-Westphal voy a tener una respuesta parasimpática de contracción de las fibras radiadas del iris. Pero también hay una rama que se va hacia el otro núcleo de Edwinger-Westphal, ¿no? Para que también se contraiga la fibra radiada, la fibra circular del iris, para producirse el reflejo consensual, ¿ya? Y por eso es importante, porque este tercer par, ¿no? Puede ser alterado por tumores, ¿no? Como les mencioné, y eso puede alterar las respuestas pupilares. Ya, cuando hablamos de los medios, ¿no? Sabemos cuando los rayos de luz pasan de un medio a otro, el aire, por ejemplo, aquí el agua, ¿no? Se produce un ángulo de refracción. Entonces, esto es la diferencia de densidad entre dos medios, ¿no? Y ahí está el ángulo alfa, ¿no? El cual los rayos de luz inciden sobre la superficie en que atraviesa. Entonces, considerando la densidad del cristalino similar al del aire, o sea, es una estructura bien cristalina, por eso le llaman cristalino, factor 1, ¿no? El alfa, el ángulo alfa, la luz que incide en la cara del cristalino, dependerá de la curvatura de esta y la dirección de la de luz. Porque recordemos, el cristalino tiene sus curvaturas, ¿no? Es un convexo, ¿no? En consecuencia, si la superficie de la lente es perpendicular a los rayos, la luz la atravesará sin desviarse. Pero si la superficie no es perpendicular, los rayos de luz se desviarán, ¿no? Como se hace, ¿no? Ahí está. Un lente, por ejemplo, que es bicóncavo, ¿no? Ven los rayos y ahí se dispersa, ¿no? En cambio, el cristalino, que es biconvexo, ¿no? Tiende los rayos, ¿no? Por su capacidad de refracción a desviar, ¿no? Por la curvatura que tiene, ¿no? Y focaliza en un punto, ¿no? De todos los rayos luminosos que pasan por ese cristalino. Este punto focal tiene que coincidir
perfectamente en la superficie de la retina para nosotros poder ver. Y la distancia focal. Esto lo utilizan mucho los oftalmólogos, ¿no? Sobre todo para elaborar, ¿no?, los lentes que nosotros ya conocemos. Entonces, cuando nosotros vemos un objeto, ¿no?, es función del cristalino graduar su diámetro antero-posterior para que esos rayos luminosos converjan, ¿no?, en un punto especial, ¿no?, en el cristalino, ¿no?, para poder ver los objetos, ¿no? ¿Ahí está? ¿No? Es lo normal. ¿Cómo se llama el ojo normal? En el cual tú ves y los rayos van a converger justo en el cristalino. ¿Cómo se llama? Cuando tú ves bien, ¿no?, tienes ojo de águila, ves bien de lejos, de cerca. ¿Cómo se llama ese ojo? El métrope. El métrope. Cuando vean ustedes ojo de métrope, significa que ve bien de lejos y de cerca, ¿no? Porque los rayos, ¿no?, convergen específicamente en el cristalino. Ahora miren, por ejemplo, el objeto que está cercano, el cristalino, se debería aumentar su diámetro antero-posterior o disminuir más. Para ver el objeto de cerca. ¿Aumentar? Aumentar, pero no lo hace. Entonces el foco, ¿no?, está por detrás. Este es un ojo. Presbicia. Le llaman. ¿Presbicia? Claro, con presbicia tiene. Presbata, así le llaman. Tiene presbicia, tiene menor diámetro del globo ocular. En cambio, miren acá. Este no. Este no, el métrope. No salió el otro. Bueno, la cosa es que hay ojos que son un poco más grandes, ¿no?, y el punto focal es anterior, ¿no?, y tampoco puede ver. Entonces es un ojo miope. Ahora, hay algo importante que seguramente no le van a decir a ustedes los oftalmólogos. A ver, ¿quiénes son miopes? Yo. Sí. Cuando es un ojo grande, como el de nosotros, la retina está tensa. Por eso es que si ustedes practican deportes, esos se tiran del puente, ¿no?, o reciben cabezazos, o de repente se golpean la cabeza, el movimiento que se hace, eso puede desprender la retina. Y eso es más frecuente en las personas que tienen miopía alta. Estamos hablando de 5 o 6. Pero los que tienen 3, 2, tampoco se deben descuidar, ¿eh? Porque de todas maneras es un ojo grande, un globo ocular grande, y la retina está tensa. Yo recién me enteré antes de la pandemia, una chica que vino y me dijo, estoy viendo puntos centellantes en mi campo visual. Entonces le hice una prueba nada más, pero yo no soy oftalmólogo, y ya no veía la parte externa, no veía, ¿no? ¿Y qué había hecho? Le gustaba el puente. Y total, de una de esas, ¿no?, hay aceleración y desaceleración rápido. Se desprendió la retina. Al toque, al oftalmólogo. Le hicieron puntos de láser para que yo no avanzara ese desprendimiento de retina. Por eso tengan mucho cuidado, sobre todo los que somos miopes, con la cabeza, por aceleraciones y desaceleraciones. Y cuando le pregunté a mi oftalmóloga, en ese caso, ya es porque pues tiene miopía, es alta miopía, entonces la retina, que esto, que lo otro. ¿Y eso por qué no dicen a los miopes? No lo dicen. Y eso es lo malo. Tenemos que tener más cuidado por eso. O si somos miopes y practicamos, por ejemplo, básquet, hay unos lentes especiales también, ¿no? Pero el problema es el golpe, ¿eh? No son los lentes, el golpe es el problema, aceleraciones y desaceleraciones, ¿ya? Un choque de carro también. Ya. Entonces veamos acá, por ejemplo, el músculo ciliar, ¿no? Y aquí están estos filamentos, son ligamentos que van a sostener al iris, ¿no? Ahí está. Y estos son jalados, este ligamento son contraídos o relajados a través del músculo ciliar. Aquí, por ejemplo, vemos que está relajado este ligamento debido a la relajación del músculo, ¿no?, que está contraído en este caso porque se contrae de una forma circular, ¿no? Y hay un reflejo de acomodación con la edad, ¿no? Por ejemplo, personas jóvenes pueden enfocar los objetos que se encuentran a 8 centímetros de distancia por reflejo de acomodación. A ver, traten de ver a 8 centímetros. ¿Pueden ver bien?
¿Sí? Un chibolo. En cambio yo, por ejemplo, bueno, con lentes, ¿no? Con esto sí veo perfecto, ¿no? Pero con lentes, ahí, pero ustedes sí pueden ver a 8 centímetros, ¿no? Perfectamente las líneas de la palma de su mano. Desde los 10 años en adelante este reflejo comienza a disminuir. O sea, ya será 10, 11, 12 centímetros. A los 40 años la acomodación es solo la mitad de lo que era a los 10 años. Por eso, a partir de los 40 años comienza la previsión, va bajando, entonces va aumentando más 1, más 2, más 3, etc., dependiendo de las décadas que pasen. A los 60 muchas personas pierden por completo este reflejo, ya no se acomoda, ¿no? ¿Y quién hace el reflejo acomodación? ¿Cuál es el órgano que hace el reflejo acomodación? El cristalino. Así es, ¿no? Porque pierde elasticidad, ¿no? Ha perdido la flexibilidad este cristalino. Y la pérdida de este reflejo se llama presbicia, ¿no? Así como ustedes ven, ¿no? Ahorita pueden ver, digamos, de repente a 20 centímetros, no hay problema. En la medida, a los 40 años van a ver que poco a poco se va a ir alejando. Y para eso tienen que usar lentes. Dicen que sí, ¿no? Pero la hipermetropía más está en relación con niños que nacen hipermétropes, ¿no? Que también tienen dificultad para ver de cerca. En cambio, la presbicia sí es como parte del proceso de envejecimiento a partir de los 40 años. Esa es una diferencia que le han establecido. Claro, así es. Jóvenes, o sea, la presbicia en jóvenes, ¿no? En niños, por ejemplo, sería la presbicia, ¿no? Perdón, la hipermetropía, ¿no? Y la persona a partir de 40 años ya sería la presbicia, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay la hipermetropía acá, justamente todos los rayos convergen, pero la parte posterior de la retina, ¿no? Entonces, para eso se necesita lentes que van a corregir justamente el ángulo, ¿no? El ángulo de refracción, ¿no? A través de lentes, ¿no? Que son biconvexos, no, es plano convexo, plano convexo. Plano convexo, ¿no? ¿Qué cosa quería decir acá? Ya, esa es la corrección. Ahora, esto se puede corregir a través del famoso excimer láser. Ahora es corrección. Pero recuerden ustedes que si le tocan la córnea, ya no va a ser el mismo grosor la córnea, ¿no? Va a ser más delgado, sobre todo en los miopes, porque hacen cortes, ¿no? Microscópicos. Y si es delgado, imagínense un golpe que tenga. Ahí prohibido trompearse, prohibido pelotazos en la cara, protegerse la cara en especial. Ya. Entonces, ¿cómo se vería una persona con sus lentes y tiene esta hipermetropía, ¿no? O sea, de niños, jovencitos que tienen hipermetropía. ¿Cómo se vería? ¿Ojos grandes o ojos chiquitos? ¿Chiquito o grande? Grandotes, grandes por el tipo de lentes. Aquí, por ejemplo, ahí está la miopía, ¿no? Ven ustedes que el diámetro antero-posterior del globo ocular es mayor, ¿no? Entonces utilizan ya lentes cóncavos, ¿no? ¿Y cómo se veían cuando ya está con sus lentes? Chiquitito, así, chiquito lo veo. Claro. Y otro, el astigmatismo, ¿no? Es básicamente por esta pérdida de esa curvatura, ¿no? Con una visión normal, mire el astigmatismo, todo prácticamente el medio no tiene una definición de formas. Y ese es el astigmatismo. Ahora, la radiación electromagnética es bien amplia, ¿no? Y nosotros podemos ver entre 380 a 750 nanómetros, nada más. O en líneas generales entre 400 a 750 nanómetros. Ese es el espectro que nosotros podemos ver la luz visible. Lo demás no. Hay espectro, por ejemplo, el infrarrojo, ¿no? Las microondas, las ondas de radio, ¿no? Que cada vez se va ampliando más la longitud de onda, o sea, el espacio entre cresta y cresta o valle y valle, ¿no? Y hay otros que son más pequeños, en nanómetros, ¿no?
que ya son los rayos ultravioleta, ¿no? Los rayos X y los rayos gamma, ¿no? Que son, ¿no? Ya, digamos, radiaciones ionizantes, ¿no? Que sí pueden provocar problemas, que lógicamente ahora se está utilizando para combatir el cáncer, ¿no? Y aquí ven nuevamente la retina, ¿no? Cómo ingresa la luz, justamente la superficie de la retina hacia la profundidad, poco antes de llegar a esta estructura pigmentaria. ¿De qué color es la estructura pigmentaria? ¿De qué color? La estructura, la que está cerca ya a la esclerótica. Totalmente negro. Negro. ¿Y por qué tiene que ser negro? Para absorber la luz. Absorber la luz. ¿Por qué? Porque estos objetos que son negros, ¿no? Absorben. Claro. En cambio, los que son blancos reflejan la luz. En cambio, los negros no tienen que absorber. Por eso hay que trastornos en el epitelio pigmentario, ¿no? En la cual el rayo luminoso puede rebotar dentro del globo ocular. Y esa persona va a tener pues alteraciones, ¿no? De la visión. Entonces tiene que ser epitelio pigmentario totalmente negro, ¿no? Entonces pasa la luz, ¿no? Las 9 capas, llega a los conos y bastones, ¿no? Que son los receptores, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, las células bipolares, ¿no? Y las células ganglionares. Recuerden que las células ganglionares, sus axones van a formar el nervio óptico, ¿no? Y ahí está la fovea. La fovea hay una mayor concentración de conos. ¿Para qué sirve la fovea? Para poder tener la dureza mensual, sobre todo cuando enfocamos los dos globos oculares a través de la fovea que hablo, ¿no? Ahí está la fovea, mayor concentración de conos. En el resto hay conos y bastones. Ahí está, aquí está la fovea, esa depresión, miren ustedes, a través de microfotografía electrónica, ¿no? Y vean la alta concentración que existe de conos. Lo demás sí hay conos y bastones. Está en otra tinción, ¿no? En toxilina de eosina, creo que es. Ahora, con respecto a lo que es el campo visual, hay que recordar que en el campo visual, ¿no? Tenemos, digamos, ángulos por el cual nosotros podemos ver hacia arriba del horizonte visual. Este es el horizonte visual, por si acaso. Del horizonte visual hacia arriba, ¿cuántos grados podemos ver? 80 grados, ¿no? 60. Y acá 60, aquí 75 grados, hacia abajo y hacia arriba. No miramos pues hacia arriba, no somos camaleones, que tienen los globos oculares hacia afuera y ve para todos lados. No. Esto es bueno considerar, inclusive cuando para la visión horizontal, ¿no? Cuántos grados hacia la derecha, izquierda, o hacia la parte media, hacia la parte externa. ¿Para qué? Para poder hacer nosotros nuestra campimetría, ¿no? Digamos, en el consultorio, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, si yo tengo a un paciente, mírenme acá, por favor, más o menos se sitúa uno a 1,5 metros aproximadamente. Entonces yo le hago que, por ejemplo, que miren, a ver, tápate el ojo derecho. Ya, yo me tapo izquierdo, y tiene que mirar frente a frente, horizonte visual. Yo le digo, ¿se mueve o no se mueve el dedo? ¿Se mueve o no se mueve el dedo? Ahí, recién, igual acá, igual. Se puede decir evaluar los campos visuales de cada ojo. Y eso es rapidísimo, eso es un minuto. Lógicamente con experiencia se puede hacer. Y hay otro, en la zona, por ejemplo, que consideramos zona ciega. La zona ciega, ¿a quién corresponde? ¿A qué estructura? A la papila. Entonces, si van ustedes acá, sí, van a encontrar que el dedo desaparece. Esa es la zona ciega. Y mucho cuidado cuando ustedes estén con sus scooters, sus bicicletas, ¿no? Al lado del chofer, sobre todo si son transporte grande, punto ciego. Y ahí suenas, no te ve y puede aplastar, ¿no? Entonces es muy importante también determinarlo, y eso lo pueden determinar en consultorio nada más, ¿no? Ahora también es importante, por ejemplo, personas que tienen, mujeres sobre todo, que tienen alteraciones en la regla, ¿no?
tienen galactorrea y no han tenido embarazo, por cierto, tienen galactorrea, o sea, secreción de leche en los pezones, ¿no? Alteraciones en la regla. ¿Por qué? Porque muchas veces desarrolla tumores en la hipófisis. Y el tumor, en la hipófisis, ¿cómo se relaciona con el quiasma óptico? La silla turca. La silla turca. Presiona aquí. El surco Ya, pero ¿qué parte? ¿Qué prequiasmático. fibras? Sí. ¿Qué fibras? ¿Las nasales o las Nasales, temporales? creo. Las nasales, por eso que pierdes campo visual. Entonces se va reduciendo tu campo visual, poco a poco. Eso, por ejemplo, es interesantísimo cuando uno tiene estos casos. Ya ustedes con la semiología, ustedes pueden determinar si hay un tumor, ¿no?, en esa zona. Bueno, todo esto es importante, sobre todo para la semiología, ustedes van a tener que practicarlo, ¿no? No se tienen por qué asustar si no tienen un laboratorio, ¿no? Su placa radiográfica, etc. No, todo con semiología, chicos. Semiología pura. Ese es nuestro medio. No estamos en otro país, ¿no? Por eso tenemos que aprender bastante semiología, ¿no? Y bueno, tenemos la luz, justamente, OVEA, su proyección. Y esto es importante porque justamente aquí están los conos cigostones, el epitelio pigmentario, conos cigostones, la célula bipolar y la célula ganglionar. Aquí hay otras células que van a procesar la señal que van a captar. Aquí está el nervio óptico, la esclera, ¿no?, su relación. Y recuerden que el nervio óptico, ¿de qué células? Ganglionares. Muy bien, células ganglionares, efectivamente. ¿Tiene tiempo para formular sus preguntas? Un par de minutos. Gracias, chicos. Y el lente para el mío. Doctor, ¿el cristalino era bicóncavo o biconvexo? Biconvexo, cristalino biconvexo. Bicóncavo con doble. Sí, así, como una cinturita. Doctor, ¿cómo se explica la mayor tensión de la retina en la miopía? La mayor tensión de la retina. Sí, ¿por qué está más tensionada la retina en la miopía? Porque estaría presionada. Está más presión la retina, por lo que has escuchado, o es la retina que está más estirada. Esa, ya, porque una cosa es que te presiona, por ejemplo, el glaucoma, te presiona la retina, pero en la miopía, la retina está estirada y por el mayor diámetro. O sea, la retina está pegada internamente, pero si tú estás con el globo ocular más grande, estás estirando la retina. Por el tamaño, entonces. Ahorita te... Una muy buena pregunta me ha dicho su compañero respecto a la retina. Habíamos hablado que la miopía, ¿no?, como la retina está pegada en la parte posterior del globo ocular, y el globo ocular está más agrandado, la retina está, ¿qué?, está más estirada. Tensionado. Ahora, otra cosa es que la retina se presiona, y ese es por glaucoma. Cuando aumenta la presión intraocular, la cámara anterior, porque no se
digamos, no se recambia el humor acuoso, hay una obstrucción, ahí sí presiona el cristalino, presiona el humor vítreo, presiona la retina, ¿no? Y ahí sí uno puede también perder la vista. Por eso es cuando a alguien le detectan glaucoma, necesariamente tiene que pasar por la campimetría, en cual te colocan un aparato. Ahora todos son aparatos, eran cuartos oscuros, ahora un aparato ahí te cubre un ojo, el otro está ahí en el aparato y te están poniendo puntitos de diferente intensidad. Y tú tienes que con un aparato decir si lo noto o no lo notas, ¿no? Sobre todo para ver la capacidad funcional de la retina, pero eso es por glaucoma, en ese caso. ¿Ya? Ya. Entonces, esto, como les mencioné, ¿no?, es importante porque la distribución que se tiene, ¿no?, de las estructuras que vamos a hablar da lugar al procesamiento de la señal, ¿no? Por ejemplo, todo es en sentido convergente, ¿no? Hay una cantidad X de receptores, conos y bastones, ¿no?, que se va a encargar, ¿no?, un grupo de células bipolares y esta a su vez un grupo de células ganglionares. O sea, todo va de mayor a menor. O sea, mayor cantidad de conos y bastones para un grupo pequeño de células bipolares y para otro grupo más pequeño todavía de células ganglionares, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que partir la forma como es que nuestra visión aquí tiene que ver mucho el contraste, ¿no?, como también la intensidad de la luz. Ahora vamos a ver. Aquí ven ustedes fotorreceptores, tanto el cono como el bastón. Y son membranas celulares plegables. La relación entre bastones y cono es de 20:1. Mientras los bastones tienen que ver con la intensidad de la luz y el espectro, la sombra, por ejemplo, los bastones son los que nos permiten ver la oscuridad. No total, lógicamente, pero sí nos permite ver. Los conos tienen que ver con los colores, ¿no?, los colores básicos. Doctor, eso se debe a su umbral, ¿no? Los Claro. bastones tienen menor umbral. Efectivamente, sí, así es. Por ejemplo, si nosotros vemos el color rojo, por ejemplo, ¿no?, ¿estamos viendo el color del objeto o estamos viendo digamos, el reflejo de las radiaciones electromagnéticas, ¿no? Igual sucede con el verde, igual sucede con el azul, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es el reflejo de las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces la relación bastones y conos es 20:1. Solamente en la fovea, ¿no?, en la cual existen conos, es la región de visión más aguda. Ahí están los bastones para la visión nocturna en blanco y negro, ¿no?, y los conos para alta agudeza y visión de colores durante el día. No se olviden entonces, los conos, agudeza visual y colores, ¿ya? Y los bastones, visión nocturna en blanco y negro. Ahí están nuevamente los bastones y los conos, ¿no?, que tienen regiones, ¿no?, tanto el segmento externo, el segmento interno, como también la terminación sináptica. Y ahí ustedes ven que, por ejemplo, en el punto ciego es la papila, ¿no?, la papila óptica. Aquí, como no hay bastones, miren, en la medida que uno de afuera hacia la papila óptica va aumentando los bastones, ¿no? Pero no hay nada de bastones justamente en donde el punto ciego que viene a ser la papila óptica, ¿no? En cambio, en la fovea, miren cómo se incrementa el número de conos y por eso que tenemos esa alta capacidad, ¿no?, en cuanto a la capacidad de la agudeza visual como también los colores, ¿no? Entonces, miren, recuerden este gráfico, ¿no?, o sea, siempre de afuera hacia adentro, ¿no?, teniendo como punto de referencia tanto la papila como la fovea, ¿no?, van aumentando los conos y bastones, y en especial los bastones, ¿no? Y claro, hay una caída justamente en el punto ciego, por eso se llama punto ciego la papila, ¿no? Este es el epitelio pigmentario, que es totalmente negro, ya sabemos por qué, ¿no?, por la absorción de toda la longitud de onda, ¿no? Y justamente el cuerpo negro, ¿no?, es lo que le valió estudiar a Max Planck, ¿no?, sobre todo por la energía, ¿no?, y lo que le valió justamente a determinar que la energía está cuantizada, ¿no?, lo que le valió también el premio Nobel en 1900 y pico. Pero por eso es que nuestro epitelio pigmentario es totalmente negro, para que la radiación electromagnética quede ahí, ¿no?, se absorbe. Ahí están los
conos y bastones. Y aquí hay unas proteínas justamente que son receptores, ¿no? La rodopsina. Ahí tenemos la opsina, que es una proteína, y el retinal, derivado de la vitamina A, ¿no? Que está, ¿no? Justamente está vinculada a la opsina. Ya saben, el epitelio, ¿qué cosa contiene? Melanina, gránulo de melanina. Y bueno, cómo están los segmentos externos, tanto conos y bastones, como están, digamos, entre esas, se puede decir, esas prolongaciones de estos, de este epitelio pigmentario, justamente para que la luz no dificulte, no rebote, ¿no? En estos conos y bastones y tengamos problemas en la visión. El segmento interno, los núcleos, ¿no? Como también mitocondria. Donde ven ustedes mitocondria es una alta capacidad energética que tiene esa estructura, ¿no? Recordemos también que en la sinapsis entre los conos y bastones y las células bipolares, ¿no? Vamos a ver unos temas muy interesantes, y la luz, ¿no? Cómo va de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, en dirección al epitelio pigmentario, ¿no? Y ese es el pigmento visual, justamente la rodopsina, ¿no? Y vamos a ver que son sensibles a la luz, ¿no? Y prácticamente los bastones tienen un solo tipo de pigmento, la rodopsina. En cambio, los conos tienen 3 tipos de pigmentos, ¿no? Que van a estar estrechamente relacionados con la rodopsina, pero están vinculados con las diferentes longitudes de onda que corresponden a los colores. Ahí vemos los conos, ¿no? Tanto miren el cono, ¿no? Para el color azul, para el verde y para el rojo, ¿no? De los dos, ¿no? Ya ven ustedes la longitud de onda. Recuerden ustedes que el espectro que nosotros podemos observar es de 400 a 700 nanómetros, ¿no? Hay animales que pueden tener mayor espectro, ¿sí? Los perros, por ejemplo, tienen mayor espectro visual, y es por eso que muchas veces ustedes lo ven, ¿no? Está aullando, ¿no? Y muchas veces no hay nadie ahí, ¿no? Y aulla, ¿sí o no? Doctor, ¿Por qué será? Doctor, una consulta. Sí. Entonces, si está la medicina que tiene 750, en el ser humano solo ve de 400 a 700. Sí, nada más. Ese espectro del ser humano es de 400 a 700 nanómetros, ¿no? Ahora, yo sí algo que encontré, por ejemplo, es que los animales, y eso, yo tengo cámaras dentro de mi casa, ¿no? Entonces yo siempre, para mis animales de compañía, ojo, ahora no se llama mascota, animales de compañía, ¿no? Bueno, siempre los observo también, ¿no? Yo había salido fin de semana con mi familia, ¿no? Y a 3 cuadras estábamos viniendo en taxi, no les miento, chicos, vi en la cámara y mi perrita comenzó como cuando uno viene. O sea, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa les hace a esos animalitos, ¿no? Percibir que ya vienen sus dueños? 3 cuadras de un auto. Pero tienen más sensibilizado, ¿no? Más olfato. Por eso, puede ser, pero 3 cuadras. Nosotros estábamos dentro de un carro. Claro, olfato dicen algunos, ¿no? Pero yo que puedo entender olfato pues ya 50, 100 metros. Estamos a 300 metros. Hay algo más, me da la impresión algo más. Bueno, sería interesante, ¿no? Pero el problema es que cuando uno le dice a la ciencia, hay que estudiar esto, aquí no van a certificar. Ay, no. Ese es el problema. Bueno, la fototransducción, por eso le decía, ¿no? Transducción, no traducción, ¿eh? Transducción. La fototransducción viene a ser cambio de energía electromagnética en impulso nervioso, ¿no? Es un proceso similar a la rodopsina, los bastones y los 3 pigmentos, ¿no? Los conos. Entonces la rodopsina está compuesta por 2 moléculas. La opsina, que es una proteína, ¿no? Y el retinal, que es un derivado de la vitamina A, ¿no? Y observen, ¿no? Cuando uno está en la oscuridad, aquí está la rodopsina, aquí está lo que es la transucina, que es una proteína, la proteína G. Aquí permanentemente está ingresando sodio, saliendo potasio, ¿no? Pero más ingresa sodio, por lo tanto la membrana ¿cómo se comporta? ¿Está en reposo, está en actividad o está inhibida?
despolariza, se activa. ¿Y por qué se despolariza? Entrada de sol. Por el mayor ingreso de sodio. Cationes. Ajá. Predomina. ¿Ya? Porque los dos canales están abiertos. Sí. Entonces se está despolarizando este bastón. Sí. Por lo tanto está liberando neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor? Ah, Glutamato. glutamato. Glutamato se está, ¿no? Digamos, está en la oscuridad. Ahora, ¿qué sucede con la luz? ¿No? La radiación electromagnética hace de que la opsina con respecto al retinal, ¿no?, se separen, ¿no? Y esto va a activar a la translucina, que es la proteína G. La proteína G va a hacer que disminuya el GMP cíclico y esto va a hacer bloquear el canal para el sodio. Entonces, ¿qué predomina? La salida de potasio. Y si sale el potasio, ¿qué va a pasar con la polaridad de la membrana? Se hiperpolariza. Y si se hiperpolariza, ¿se inhibe o se excita? Se inhibe, por lo tanto menos, ¿no?, menos neurotransmisor, menos glutamato. ¿Entendido? ¿Ya? Así es, ¿no? Algo contradictorio, ¿no? Porque habíamos dicho de cuando se activa, ¿no?, se tiene que despolarizar, etc. Pero aquí es al revés, ¿no? Porque cuando estamos en oscuridad, ¿no?, en este caso los bastones se van a despolarizar liberando el glutamato. Y cuando estamos en la luz, lo que va a suceder es el efecto contrario, hiperpolarizar. Ya saben los efectos. Bueno, entonces en ausencia de luz, el retinal se une estrechamente a la opsina. Y cuando un bastón se encuentra en la oscuridad y la opsina no está activa, aunque aquí no hay actividad porque está en la oscuridad, la concentración de GMP cíclico, ¿no?, la concentración son altas y por lo tanto los canales para el sodio y el potasio están abiertos, ¿no? Pero miren, la concentración a la entrada de sodio, ¿no?, por la concentración es mayor que la salida de potasio. Y esa es la razón por la cual se despolariza la membrana. Y por lo tanto, al despolarizarse, sale, ¿no?, el glutamato. En cambio, la luz, ¿no?, es, cuando es activado, ¿no?, que sea por un solo fotón, nada más, el retinal cambia de forma a una nueva configuración, ¿no? El retinal activado, aquí está, ¿no?, ya no se une a la opsina y ha liberado el pigmento en el proceso conocido como blanqueamiento del pigmento, ¿no? Entonces esto va a hacer de que se active, ¿no?, a través de la translucina, ¿no?, que disminuye la actividad, ¿no?, o la formación de este GMP cíclico, por lo tanto bloquea el canal para el sodio y lo que predomina es la salida de potasio, por lo tanto se hiperpolariza, ¿no es cierto?, por la salida de cationes, ¿no? Y nuevamente vuelve a toda su fase inicial de recuperación. Esto es importante porque aquí sí es un poquito compleja la cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí este cono de bastón se ha hiperpolarizado, ¿no es cierto? Entonces en la célula bipolar se va a despolarizar. ¿Y por qué motivo se despolariza cuando se hiperpolariza el fotorreceptor? O sea, este fotorreceptor se hiperpolariza cuando está en la luz o en la oscuridad. En la luz. En la luz. En la luz se hiperpolariza. Ahora, ¿por qué se despolariza la célula bipolar? Por la presencia de un receptor metabotrópico para el glutamato. Ese receptor metabotrópico para el glutamato, ¿no?, cuando no le llega el glutamato, porque hay pequeñas cantidades de glutamato que se han liberado, se abre un canal para el sodio. Y al ingresar sodio, se despolariza. Y entonces al despolarizarse comienza a liberarse neurotransmisor, ¿no?, conjuntamente en la célula ganglionar, en la sinapsis con la célula ganglionar. Por lo tanto, también existe aumento del potencial de acción. Y por lo tanto, ¿no?, aquí en la luz comienza a descargar los potenciales de acción en la célula ganglionar. Por lo tanto, hay impulso nervioso, ¿no?, que va a ir por toda la vía visual. Aquí para que localicen mejor están los conos y bastones, las células ganglionares y otras células que son las células estrelladas. Ojo, las células estrelladas u horizontales son células inhibidoras, ¿eh? Son neuronas inhibidoras, porque cuando se excita liberan GABA. Ojo,
¿Qué células, doctor? Están las células horizontales o estrelladas. ¿Ya? Aquí están las células bipolares, las células ganglionares que van a formar sus axones en nervio óptico. Vamos a ver. Ahí está. Este es un campo visual, pero en la retina, en la superficie de la retina, ¿no? Y hay un centro, ¿no?, que le llaman, dependiendo de qué tipo de célula ganglionar es. Si es célula ganglionar, por ejemplo, ON, esto se activa cuando hay luz, ¿no? Y el resto, la zona periférica, donde están los conos y bastones, van a estar en OFF, ¿no? Esa es una clase de células ganglionares ON u OFF, ¿no? Ahí están las células horizontales o estrelladas, ¿no? Cuando son excitadas van a liberar ¿qué cosa? O sea, GABA, que es un neurotransmisor inhibidor por excelencia, ¿no? Ahí está, por ejemplo, cuando se activa, ¿no? Entonces, si se activa esto, ¿dónde va a actuar? Justamente en el terminal del cono o bastón. ¿Para qué? Si es GABA, ingresa a este terminal axónico, ¿qué va a pasar con la liberación, o mejor dicho, la polaridad de este terminal? ¿Se despolariza o se hiperpolariza? ¿Sí? Por la liberación de GABA. Se abren canales para el cloro. Por lo tanto, en este terminal se hiperpolariza. Por lo tanto, disminuye más todavía la salida del glutamato. Por lo tanto, este se dispara más. Se despolariza, ¿no? Y va a ser señal para que ingrese a través de la neurona ganglionar, ¿no?, hacia el nervio óptico. Y ahí está, justamente, está en relación con la célula ganglionar, si es de centro OFF o de centro ON. ¿Por qué? Porque es, digamos, la visión que nosotros tenemos, ¿no?, se detecta mucho mejor cuando aumenta, o sea, la intensidad o la luminosidad. Pero también es muy importante el contraste, ¿no? Y el contraste justamente lo da estas células ganglionares ON u OFF. Revisamos una lámina. Esta va a depender, ¿no? Y estas lógicamente van a sufrir la consecuencia de lo que sea esta célula ganglionar, si es ON o es OFF, ¿no? Por ejemplo, aquí sería el centro, sería, digamos, ON, ¿no? ¿Para qué? Porque esta célula ganglionar también es ON, ¿no? Y el alrededor sería, ¿no?, al revés, ¿no?, OFF, ¿no? Y así sucesivamente. Pero vamos a ver mejor un video. Este, bueno, es un resumen, ¿no? Mejor vean ustedes el vídeo que les traje. Aquí está. O sea, no se olviden que para hacer la diferencia tiene que haber luminosidad o intensidad de color, como la intensidad de la luz, como también el contraste. El contraste es fundamental, como también le digo, la intensidad. Vamos a ver si se puede abrir para que vean los registros que se obtienen de los axones de la célula ganglionar. Ahí justamente está columna de demostré, la luz. Polar cells, in turn, connect with ganglion cells located at the front of the retina. The axons of the ganglion cells form the optic nerve, which carries information to the brain. Two other types of neurons, horizontal cells and amacrine cells, are primarily responsible for lateral interactions within the retina. The bipolar cells and ganglion cells are organized in such a way that each cell responds to a small circular patch of photoreceptors, which defines the cell's receptive field. The receptive fields of retinal ganglion cells are concentric, consisting of a roughly circular central area and a surrounding ring. Retinal ganglion cells have two basic types of receptive fields: on-center off-surround and off-center on-surround. The center and its surround are always antagonistic and tend to cancel each other's activity. Let's look at the response of an on-center ganglion cell to a spot of light.
When no light is falling on the receptive field, a spontaneous level of activity is recorded from the ganglion cell. To see what happens when a spot of light enters the receptive field, use the mouse to position the beam of light so that it falls on either the center or surround of the receptive field. Esa es la actividad espontánea. Aquí está la luz, y esta es la forma, en la cual cuando da la luz baja la frecuencia y cuando está en el centro aumenta, la frecuencia dispara. Notice that when the light enters the surround region on this on-center ganglion cell, the level of activity recorded in the cell decreases. Conversely, a spot of light in the center of the receptive field increases the firing rate. A maximal response in an on-center ganglion cell is achieved when the entire center of the receptive field is illuminated. Likewise, if we illuminate only the surround with a ring of light, the ganglion cell is maximally inhibited. Note that if we illuminate both the center and surround region, the response is just above baseline. This occurs because center effects are slightly stronger than surround. Now let's look at the response of an off-center ganglion cell. To see what happens when a spot of light enters the receptive field, use the mouse to position the beam of light so that it falls on either the center or surround of the receptive field. Quiero demostrarle con esto es que nuestra retina está formada por campos visuales que están muy vinculados con las neuronas ganglionares. Y por eso que sale este modelo que dice campos visuales, ¿no? Que se activan por las las células ganglionares off o off, sobre todo para establecer el contraste. Es muy importante para nosotros poder ver. Ahora, células ganglionares de la retina. Hay células que han indicado varios tipos de células ganglionares neuronales. Existen dos tipos, células M y las células P. Las macrocelulares y las parvocelulares. Esto es en la retina. Las que son las macrocelulares son las que determinan el movimiento de los objetos. Y las parvocelulares determinan el color, ¿no? Y la forma. ¿No? Ahora vamos a ver. Por eso es que las células M o macrocelulares son más sensibles a señales que codifican movimiento y las parvocelulares relacionadas con la forma y el detalle fino como la textura de los objetos y el campo visual. Este es un campo visual. El otro debería llamarse realmente campo retiniano, pero este es realmente campo visual. Y siempre cuando uno determina un campo visual, usted tiene que decirle al paciente que mire ese punto. Este punto. El que está hacia la derecha, campo visual derecho. El que está a la izquierda, campo visual izquierdo. Pero no pueden apartarse de ese punto. Entonces ustedes pueden hacer esta maniobra que les dije, con dos manos, comparativo, ¿no? Siempre y cuando fijen la mirada. No que puedan mirar a un lado, no tienen que fijar la mirada. Eso sí tiene usted que determinar en su paciente que no se aparte de la, digamos, de la orden, que no se aparte de ese punto que usted ha dicho que fije la mirada. Por eso yo le decía, ¿no? Si miran de frente, se tapan un ojo, yo el izquierdo, tú el derecho, y se miran frente a frente. Y de ahí hacen el movimiento, ¿no? Del dedo. Si pueden verlo o no pueden ver. ¿Ya? Por eso es importante. Esto es lo que representa, ese punto que les dije, es lo que representa el centro del campo visual. Campo visual derecho, campo visual izquierdo. ¿No? Y todo lo que detecta, por ejemplo, el campo visual derecho, ¿no? Se ve como el lóbulo occipital izquierdo. Y todo lo que se vea con el campo visual izquierdo se percibe en el lóbulo occipital, ¿no? Entonces ahora, esas vías, ¿no? Que tienen axones, tanto magnocelulares como parvocelulares, van a llegar al núcleo genicular lateral. Y este núcleo genicular lateral, ¿no? Tiene una serie de capas, ¿no? Porque son un núcleo de transición, ¿no? Y ahí ven ustedes, aquí está el núcleo genicular lateral y su proyección. Este sería, ¿cuál sería el área primaria?
de acuerdo a Brodmann? El área, ¿qué área? ¿Cómo se llama o cómo se denomina el área primaria visual? O área visual primaria. ¿Qué número tiene? De acuerdo a Brodmann. 17. ¿Qué contiene el área 17 Brodmann? ¿Qué tipo de redes? Redes neurales simples. O sea, esas redes neurales del área 17 solamente formas y colores, nada más, ¿sí? A lo bruto. Pero luego todas esas señales del área 17 pasan al área 18, donde están las redes neurales complejas, ¿no? Y por sus conexiones ustedes pueden reconocer, ¿no? Este objeto, por ejemplo, es un puntero. Pero no solamente queda ahí, sino esas redes neurales complejas se nos pasan a las redes neurales hipercomplejas, la 19 Brodmann. Y estas, porque tienen conexiones en diferentes partes de la corteza cerebral, ya determinan que esto es un puntero, ¿no? Que sirve para tal o cual cosa. Por eso es que las redes neurales, a la medida que uno va diciendo simple, compleja y hipercompleja, va determinando la complejidad de la actividad. Ahí está 17, 18 y 19. Y ahí están justamente lo que es el tálamo, el cuerpo geniculado. Ahí están la capa 1 y 2, comenzando de la parte más profunda, podríamos decir. Ahí van a establecer sinapsis con neuronas, también magnocelulares, ¿no? Que determinan el movimiento, que captan, ¿no? El movimiento. Y las parvocelulares, ¿no? Están en la capa 3, 4, 5 y 6, donde hay neuronas, ¿no? Son neuronas ¿no? Tálamo-corticales, ¿no? En las cuales van a hacer sinapsis las fibras parvocelulares, que tienen que ver con el color y la textura, forma y profundidad. Pregunta examen, ¿no? Por si acaso. Ya tienen uno. Entonces, hay todo un procesamiento visual, como les he manifestado, y eso va a determinar, ¿no? De qué tipo de corteza estemos hablando. Y la corteza está en relación a la complejidad de las redes neurales. Ya sabemos, por ejemplo, la parte auditiva, cuando estemos hablando, ¿cuál es el área auditiva primaria? ¿De acuerdo a Brodmann? El área 22 de Brodmann. Claro, 22. Así es. Y el área, digamos, secundaria, la que está alrededor. ¿Qué número tiene? El área 42 de Brodmann. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí está usted, porque nadie conoce los pares craneales, ¿no? Pero esto es sobre todo para que ustedes vean que la parte olfativa, el órgano sensorial viene a ser la mucosa olfativa, ¿no? El órgano sensorial de la visión, la retina, ¿no? El órgano sensorial de la parte gustativa, la papila gustativa, el órgano sensorial del equilibrio, los canales semicirculares y la mácula, el órgano sensorial auditivo, el órgano de Corti, que está dentro de la cóclea, ¿no? Y así veríamos, sobre todo si estamos hablando de órganos sensoriales, ¿no? Y esto es lo que también, ¿no? Estaba manifestando, es la luz, ¿no? En la medida que la luz va afectando, ¿no? Porciones de estas áreas o estos campos visuales que están, ¿no? Distribuidos de acuerdo a la célula ganglionar on o off, ¿no? Vamos a tener pues en conjunto, ¿no? Si se hiperpolariza o se despolariza, ¿no? Se activa o se inactiva. Ahora vamos a ver